Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. El lupus es una patología muy peculiar. Se trata de una enfermedad autoinmune de difícil diagnóstico, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de cualquier otra patología. Durante los 2 próximos episodios lo vamos a conocer todo sobre el lupus. Y lo vamos a hacer de la mano de una colaboradora muy especial, la divulgadora Rocío Vidal, a quien seguro que muchos conocéis como la gata de Schrödinger. Lo hacemos rescatando las entrevistas que ha realizado para Hablando sin filtros, una serie de vídeos que puedes encontrar en el canal de YouTube de Roche Pharma España. En esta primera entrega, Rocío conversa con la doctora María Galindo, reumatóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Con ellas trataremos de entender qué es el lupus. Además, conoceremos la experiencia de una paciente, Nuria Carballeda Feijó, miembro de la Junta Directiva de FELUPUS, la Federación Española de Lupus, y presidenta de AGAL, la Asociación Galega de Lupus. Las escuchamos. Nos encontramos con la doctora María Galindo, reumatóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí, por aportar toda esta información tan interesante. Empecemos por el principio, ¿no? Al final creo que es una enfermedad con muchísimo desconocimiento y nos cuesta también saber ponerle una definición. Así que, ¿qué es el lupus? ¿Cómo podríamos definir el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. Y eso significa que el propio sistema inmunológico nuestro, el que nos defiende frente a las infecciones o nos ayuda a cicatrizar las heridas, en un momento dado se vuelve como loco y empieza a reconocer estructuras propias como extrañas y las ataca en forma de inflamación. El lupus, como muchas otras enfermedades autoinmunes sistémicas, se produce pues porque hay un individuo que tiene una base genética que le hace especialmente sensible a poder desarrollar una enfermedad autoinmune y que en presencia de determinados factores externos, pues infecciones víricas, cambios hormonales en las mujeres, exposición al sol, pues se pone en marcha cambios incluso a veces casuales en su genoma, en la expresión genética, hace que se ponga en marcha toda la maquinaria de alteración del sistema inmunológico que está hiperactivado y va a reconocer determinados órganos y tejidos del cuerpo como extraños y los va a atacar en forma de inflamación. Si eso se persiste en el tiempo, al final esa inflamación se convierte en fibrosis, en cicatriz y deja lesiones crónicas, ¿no? Y esto, bueno, lo conocemos muy bien en el lupus, pero digamos que esta base, que es así un poco común, genética, factores externos, alteración inmunológica, es extrapolable a otras enfermedades también autoinmunes. Quiere decir que puede que tengamos algo latente y que ocurra algo, ¿no?, a nivel de nuestro organismo o externo que haga que lo desarrollemos. ¿Eso quiere decir también que hay personas que pueden vivir años sin desarrollar síntomas? En efecto, y de hecho eso es lo más habitual, es decir, que la base de sensibilidad genética que tienen los pacientes con lupus no es un solo gen que tú puedas. Habitualmente hay algunos casos de lupus monogénico, pero eso es excepcional, son pequeñas alteraciones del genoma de estos pacientes y si no ocurre esa exposición a un factor externo puede que esa latencia genética la tengas pero que nunca llegues a desarrollar la enfermedad y en eso se está trabajando hoy en día en identificar qué individuos precozmente van a tener ese riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Claro, porque entiendo que hay muchas cosas que estamos investigando ahora, muchas cosas que nos quedan por saber que ahora trataremos. Una de las cosas que a mí me parece más interesantes, ¿no?, es el dato de que el 90% aproximadamente de las pacientes son mujeres. ¿Se sabe exactamente por qué? ¿Hay una predisposición genética, hormonal? ¿Qué es? Pues son las dos cosas. Por una parte, los cambios hormonales, o sea, el lupus siempre se ha dicho, y es así, que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres en la época fértil de la vida. No solamente afecta a mujeres y no solamente en esa época, pero mayoritariamente ese es el perfil de pacientes, ¿no? Por tanto, por una parte, se piensa que las hormonas tienen una capacidad de mediar ciertas respuestas inmunológicas y, por tanto, actúan
como vehículos de potenciar esa alteración de la respuesta inmune, pero también es genético y en eso sí que se están describiendo cada vez más casos. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y uno de los cromosomas lo tenemos, entre comillas, la palabra silenciado, es decir, que sus genes no se expresan. Pero hay determinados pacientes que tienen mecanismos para escapar a ese silenciamiento, con lo cual tienen una sobreexpresión de determinados genes y por eso es más frecuente, es una de las teorías que también defiende el por qué esto es más frecuente en mujeres y de hecho, pues en los últimos años hay trabajos de una gran investigadora española que ha descrito alteraciones genéticas vinculadas al cromosoma X y era la primera vez que se describía. Entonces se hiperactiva una de las proteínas, por decirlo de alguna manera, que está implicada en la patogenia del lupus y por tanto es otro de los factores que suma para pensar o para defender porque esta enfermedad es más frecuente en las mujeres. Qué interesante, claro. Y cuando hablamos de sintomatología, ¿no? Otro de los puntos más interesantes porque es una enfermedad que también puede ser invisible durante mucho tiempo, ¿no? Por también precisamente ese tipo de síntomas. Para alguien que nos pueda estar viendo, cualquier persona en la sociedad, ¿no? Le puede apelar. ¿Qué señales de alerta tenemos que estar pendientes que nos deben hacer sospechar que podríamos estar sufriendo lupus? A ver, es verdad, el lupus tiene 1000 caras para manifestarse y siempre arrastramos la coletilla de que no 2 pacientes con lupus, no hay 2 pacientes iguales y es verdad que tenemos desde pacientes con síntomas muy inespecíficos que se pueden achacar a cualquier otra causa, cansancio, artralgia sin que tengas evidencia de inflamación articular, al lupus muy grave que debuta con un cuadro muy florido y que ese no deja duda a nadie que lo ve, ¿no? Pero yo creo que como datos de alerta, pues yo creo que una mujer joven, ¿vale? También hoy en día con toda la globalización y en el país en el que vivimos de origen hispano, porque es una enfermedad más frecuente en la raza hispana y cada vez hay más hispanos, por tanto tenemos que sospechar eso y que empiecen con cuadro de astenia intensa, de artralgias inflamatorias, especial sensibilidad a la exposición a la luz solar. Digamos que esos son la manera más habitual de dar la cara a la enfermedad. De la cara de una enfermedad no muy grave, ¿no? Porque, insisto, si un paciente debuta con una hemorragia pulmonar o una nefritis, una inflamación del riñón, enseguida lo vas a detectar en una analítica. ¿Eso querría decir que ya hemos detectado la enfermedad en una fase más desarrollada o tardía o no necesariamente? No necesariamente. A ver, está esto que hablaba antes de la sensibilidad genética, pero esto no se hace porque tú a una persona sana, sin síntomas, no le haces determinación de autoanticuerpos, porque tampoco sabes qué hacer. Si tú te hacen una analítica por el motivo que sea y tienes unos anticuerpos antinucleares positivos y no tienes ninguna otra sintomatología, no hay que hacer nada, ¿vale? Es decir, que hay que saber también un poco en qué contexto se hacen las pruebas. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de trabajar. Yo creo que es una enfermedad que cada vez se conoce más y yo creo que la gente cada vez piensa más en general en las enfermedades autoinmunes. Falta recorrido, sin duda, y tenemos que seguir trabajando mucho para esto, pero bueno, yo encajaría como los signos de la bandera roja de alerta: mujer joven, época fértil, artralgias, cansancio y manifestaciones cutáneas. Has comentado, ¿no?, el tema del diagnóstico con lo de los anticuerpos. ¿Sería la forma más clara, una vez que hay sospechas fuertes de lupus, de diagnosticarlo de esa manera? El diagnóstico pasa por tener manifestaciones clínicas y también en tener algo analítico, claro. Es decir, un cansancio sin ninguna alteración analítica, pues será cualquier otra cosa, ¿no? Una anemia o lo que sea. Pero sí, evidentemente, para poder cerrar un diagnóstico de lupus necesitas juntar una serie de síntomas o de datos en la exploración del paciente y que analíticamente tenga la presencia de autoanticuerpos positivos o consumo de complemento, que son unas proteínas que cuando hay una activación del sistema inmunológico, como se forman inmunocomplejos, los inmunocomplejos están formados por anticuerpos y complemento y eso se deposita en pues por ejemplo, en el riñón y eso es una de las maneras por las que se produce el daño en los pacientes con lupus. Bueno, pues nosotros tenemos una manera de medirlo en la analítica y es que haya positividad de autoanticuerpos y también consumo de complemento.
Claro, hablando de todo esto, ¿no? Luego el siguiente paso, ¿no? Establecemos los síntomas, diagnosticamos el tratamiento, porque yo entiendo, ¿no? Que además los pacientes, ¿no? Acudirán a la consulta y dirán, ¿y ahora qué? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué se puede esperar? ¿Y cómo se sobrelleva una enfermedad crónica como el lupus, ¿no? Que ahora mismo no podemos solucionar? Yo creo que afortunadamente hemos evolucionado mucho en el tratamiento. De cuando yo empecé en la prehistoria, ahora pues se ha cambiado mucho, ¿no? Es verdad que ha cambiado mucho la manera de abordar el lupus en el sentido de que antiguamente pues teníamos 4 cosas, ¿no? Antipalúdicos, corticoides y algún inmunosupresor que habíamos aprendido a utilizar derivado de otras enfermedades, o bien oncológicas o bien otras enfermedades inflamatorias crónicas, pero es verdad que desde hace pues unos 15 años aproximadamente tenemos terapias muy específicas para el lupus, ¿no? Y yo creo que en eso ha cambiado la manera de abordar el tratamiento. Tenemos todavía recorrido o margen de mejora, porque es verdad que este tipo de fármacos más específicos deberíamos de implementarlo antes en los pacientes con lupus, y en esto están trabajando todas las recomendaciones de las principales sociedades, la americana, la europea, la española, para intentar ser más agresivo en el tratamiento desde el principio, de manera que tú puedas controlar mejor la enfermedad desde el principio y te permita luego ir reduciendo la carga de corticoides, de inmunosupresor, y por tanto reducir el riesgo de toxicidades derivadas de todos los tratamientos que tenemos. Uh-huh. Entonces, claro, cuando hablamos de todo esto, de cómo surge, etcétera, hay una clave, ¿no? Que son las células B, que para la mayoría de la población son unas grandes desconocidas, pero entiendo yo que para los que entendéis el lupus a fondo es una pieza clave. ¿Cómo explicarías para quien no entendemos por qué es tan importante estas células? Porque efectivamente son muy importantes en las enfermedades autoinmunes, y es porque son las células encargadas de producir los autoanticuerpos, que son uno de los factores que median la patogenia, el que se produzca la inflamación o la agresión a determinados tejidos u órganos en los pacientes con lupus. Al final es como el cuerpo atacándose a sí mismo, ¿no? En cierta manera. Las células B también son las que son capaces, cuando nosotros nos vacunan, generamos anticuerpos frente a la varicela, por ejemplo. Pues esas mismas células que producen anticuerpos como reacción a una vacuna, en estas enfermedades están hiperactivadas y fallan mecanismos de control. Es verdad que no solamente están las células B, al final es como un ejército el sistema inmunológico. Están los generales, que son las células B, por decirlo de una manera gráfica, pero luego están también los soldados, que son proteínas que están por ahí mediando, etcétera. Y todos actúan de manera coordinada, pero en efecto, en las enfermedades autoinmunes, la célula B juega un papel fundamental. Claro, me has comentado que de 15 años a esta parte, ¿no? Se ha avanzado mucho en el tema de tratamientos. ¿Cómo lo ves no sé si 15, pero de cara al futuro, también qué mensaje, ¿no? Le podríamos dar a las pacientes, ¿no? Que pueden estar con esas dudas, esa incertidumbre del futuro? ¿Cómo ves tú en el tema del tratamiento? O sea, yo veo un futuro prometedor, porque se ha abierto una caja de investigación que ahora ya en muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes va un poco la línea de investigación a la identificación de dianas terapéuticas muy específicas que tú las puedas bloquear. Evidentemente, el problema que tenemos en el lupus, como hemos hablado, es que son enfermos muy heterogéneos. A la hora de hacer ensayos clínicos, el poder seleccionar una población de lupus homogénea para poder demostrar la eficacia de un fármaco es complicado. El desarrollo en investigación en fármacos en el lupus, pero yo creo que se ha iniciado una línea de investigación que no va a parar, porque cada vez se conocen más los mecanismos patogénicos, con lo cual cada vez se identifican más dianas, y en eso se está trabajando. Pues gran parte de la industria farmacéutica está trabajando en esto, con lo cual yo creo que el futuro va a ser muy prometedor, porque lo hemos visto en el lupus, pero lo estamos viendo en cáncer, en enfermedades hematológicas, en otras enfermedades inflamatorias. Por tanto, hay que pensar con optimismo que el futuro será bueno. Claro, al final, en el caso del lupus, el objetivo es claro, ¿no? Es mejorar la calidad de vida del paciente y normalizar, ¿no? Una vida, unas expectativas de futuro, pues lo más
posibles, ¿no? Lo más potencialmente buenas para el paciente, ¿no? En efecto. Y es verdad que en el lupus hablar de curación es... Por eso, claro, que eso sería... Eso es un poco engañar a los pacientes. O sea, nosotros nunca podemos decir a un paciente, te has curado. Es excepcional que un paciente con lupus tenga un brote inicial y no vuelva a tener nunca nada. Normalmente es como una cordillera que van entrando y saliendo de actividad de la enfermedad, pero con estos fármacos lo que intentamos es que eso se allane, que no tengan esos episodios de actividad y por tanto eso mejora a largo plazo el pronóstico de los pacientes. Yo creo que si están los fármacos... Es muy importante también trabajar con el paciente, que no solo es importante el tratamiento químico que nosotros le demos, también hay hábitos de vida, adherencia al tratamiento, es decir, que tratar a estos pacientes, evitar factores tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Un poco de sentido común todas estas cosas, pero sí que yo creo que va a cambiar el pronóstico de los pacientes. Pues con ese mensaje nos quedamos, que al final la investigación científica salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas, que es lo realmente importante. Así que gracias por tu trabajo diario y lo veremos en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias. Como hemos visto con la doctora María Galindo, el lupus es una enfermedad muy compleja y que a veces la diversidad de síntomas hace complicado su diagnóstico. Por eso es tan importante ser conscientes de que, como ya he dicho, no hay dos pacientes iguales y que requerimos acudir a nuestro especialista, confiar en los expertos, en la investigación científica para que nadie se quede atrás. Así que, tanto si eres paciente como formas parte de la sociedad, es muy importante que tengamos conciencia de la importancia de seguir investigando y seguir visibilizando una enfermedad tan desconocida como el lupus. Así que hablemos sin filtros. Estás escuchando Medicina por un tubo. Ahora que conocemos un poco mejor la patología, llega el turno de saber cómo la viven los pacientes, cómo es su día a día. Para eso, como os apuntábamos al principio, Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, ha charlado con Nuria Carballedo Feijó. Ella es paciente, miembro de la Junta Directiva de FELUPUS, la Federación Española de Lupus, y presidenta de AGAL, Asociación Galega de Lupus. Os dejamos con su conversación y os adelantamos que tendrá continuidad en el próximo episodio de Medicina por un tubo. Estamos con Nuria Carballeda, miembro de la Junta Directiva de FELUPUS y miembro también de AGAL, la Asociación Galega de Lupus. Nuria, muchísimas gracias por prestarte a contar tu historia, muy valiosa. Y claro, cuando hablamos de empezar por el principio, en este caso, ¿qué es? Porque claro, un diagnóstico es el principio de todo el camino. ¿Qué hay antes, no? La incertidumbre de tener síntomas. ¿Puedes contarnos realmente cuáles son esos momentos tan complicados y de incertidumbre? El inicio del periplo lupus sí es el diagnóstico. Es cierto que previo al diagnóstico pasas un tiempo en el que tú ves que no estás bien, notas que te pasa algo, síntomas como muy generales, como cansancio, que te levantas por la mañana y a lo mejor las manos rígidas, pero realmente no lo achacas a nada y a lo mejor pues el estrés del momento, si estás estudiando, pues la época de exámenes, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos casos en los que ese periodo previo es demasiado largo y esto significa que bueno, pues la enfermedad hace ahí su daño porque no está tratada, pero digamos que el momento cero es en el que realmente se te confirma que tienes lupus y ahí realmente empieza el inicio, ¿no? Empieza pues eso, tu vida con un tratamiento, con una enfermedad crónica que no tiene cura, etcétera, etcétera. Claro, porque todos esos momentos primeros, ¿no? del diagnóstico, entiendo yo que hay muchísima confusión, mucha incertidumbre, ¿no? Por lo que precisamente dices, ¿no? Que hay una serie de síntomas que cuesta mucho a veces, ¿no? Poner en un puzzle que encaje todo. Y en esos primeros momentos, ¿con quién cuentas? ¿A quién acudes? ¿Y cómo ocurre todo? Hoy en día, lo de decir que es más fácil suena así como un poco mal, ¿no? Pero realmente, digamos que hay herramientas en las que en el momento que tú en una consulta te dicen que tienes lupus, bueno, pues si hasta ese momento no lo habías escuchado nunca, sales de ahí, todos tenemos una enciclopedia en el teléfono, ¿no? Bien o mal, sí es cierto que se puede encontrar información, ¿no? Previo a Internet, que parece que no... que hubo una época muy que pasada, es muy antigua, pero no.
era más complicado. Entonces realmente te sentías bastante solo si no encontrabas a alguien que te decía, pues yo conozco a alguien que lo tiene o yo conozco un sitio donde te pueden ayudar. Pero era muy difícil encontrarte a alguien. O sea, te encontrabas realmente sola con un diagnóstico de una enfermedad que no conocías, no sabías el futuro que te esperaba y encima no tenías a nadie que te contase nada más, ¿no? Tenías pues la conversación con tu médico, con tu especialista en la consulta, pero realmente hay que ser conscientes que el tiempo que tienen es muy limitado y tampoco es como para contarte, bueno, y te va a pasar, ¿no? Aparte que, bueno, eso es como muy futurista, pero sí es cierto que el desconocimiento asusta muchísimo, muchísimo. Pasas de ser una persona con una vida normal, pues en mi caso como estudiante, con un proyecto de futuro, una estudiante buena, con la idea de una carrera y tal, y de repente eso se corta por completo. Pero es que además tú intentas, porque como tampoco sabes muy bien lo que es la enfermedad y tampoco sabes muy bien lo que te va a venir, pues tú intentas continuar eso, ¿no? Dices, bueno, pues sí, yo puedo, ¿cómo no voy a poder? Claro. Pero te das cuenta que no. Realmente la enfermedad se complica muchísimo y compatizarla con la vida que tú tenías anteriormente es muy difícil. Entonces ahí viene el paso 2, ¿no? El paso 1-2, que realmente eres consciente de lo que tienes y eres consciente de lo que te espera, ¿no? Y sobre todo que no vas a poder hacer lo que tenías planeado. Ahora hablaremos de todo el tema expectativas, sobre todo también comunidad, la importancia de la información. Me interesa primero saber un poco el tema de, para empezar, los síntomas físicos, ¿no? Hay algunos que entiendo que se ven más, ¿no? Y que son más reconocibles para cualquiera que le pueda ayudar y otros más invisibles. ¿Cómo los categorizaríamos unos y otros? A ver, la sintomatología del lupus es muy diversa. Eso es lo complicado que tiene a la hora del diagnóstico, ¿no? Puedes tener desde fatiga, algo que se puede achacar a cualquier otro tipo de patología o incluso a un principio de gripe, hasta lesiones en la cara, que les llaman eritemas malar, que es muy característico en alas de mariposa, que digamos que eso es lo más visible del lupus, hasta lesiones internas, pues afectación en riñones, afectación en la pleura, en el corazón, los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, los síntomas son muchísimos. Cuando son, digamos que suavecitos, digamos que en el sentido de hoy me levanto y me duele una rodilla, ¿no? O hoy me levanto y, no sé, noto que me cae el pelo. Pues todo depende de la persona en ir a mirarlo o no, ¿no? El problema es cuando ya las complicaciones pues son mayores, te encuentras en urgencias y, bueno, en urgencias se desencadena todo, con pruebas analíticas y demás, y pues en muchos casos ya sales de ahí con un diagnóstico. Claro, entiendo que muchas veces pueden pasar a lo mejor meses, ¿no? Hasta que o años. Esos síntomas más difusos, ¿no? Que encontrarte un poco mal de la cabeza, ¿no? Esa niebla mental, ese cansancio, que además parece que la sociedad de hoy en día también por los ritmos de vida, el estrés crónico, etcétera, muchísimas personas lo sufren, ¿no? A algo más concreto que sí que puede ya desencadenar un diagnóstico, ¿no? Entiendo que muchas historias se cuentan de esta manera. Sí, hoy en atención primaria es más fácil que cuando llega una persona con esta sintomatología se pueda sospechar que es lupus, ¿no? Y el hecho de que se pueda sospechar hace que te pidan unas pruebas en las que por lo menos se pueda agilizar llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero con esa sintomatología, si el médico no es capaz de identificar que puede ser eso, pueden pasar muchísimo tiempo hasta que, bueno, ya tengas una complicación más grave y eso ya pues, sea de otro tipo ya. Claro. Has mencionado también, ¿no?, el hecho de, cuando te dan un diagnóstico, el tema de tener que replantearte tus expectativas de vida, ¿no? Por al final una enfermedad que es crónica y te obliga, ¿no?, a replantearte todo. ¿Cómo es esa carga mental que muchas veces se deja a un segundo lado, ¿no?, que está muy muy invisibilizada, y cómo se lleva, ¿no?, cuando el principio del diagnóstico y durante el proceso? Es que ahora a posteriori lo veo y realmente lo pienso y es un momento muy complicado. Claro. Te planteas si vas a ser una persona que vas a poder vivir por ti sola.
Te planteas si vas a ser una carga para tu familia. Te planteas si vas a poder trabajar y ser autónoma económicamente. O sea, lo que sería, digamos, que de normal. Claro, lo damos por hecho. Lo que damos por hecho, todo eso te lo tienes que plantear. Y genera muchísima frustración y genera sobre todo, a mí me causaba mucho dolor el sentimiento de carga, de pensar que, bueno, pues no voy a poder ser la persona activa o la persona independiente y que tengas que depender de alguien. Y es así. O sea, yo en ese momento tenía pareja, él trabajaba y él, digamos, que podía, ¿no? Podíamos ser una pareja en la que él trabajase y yo no. Pero hay muchísimos casos en los que no. Y te quedas siendo una persona dependiente. No físicamente, pero sí dependiente como persona en la sociedad. O sea, no tienes unos ingresos que te permitan, pues imagínate hoy, ni pagar un alquiler, ni independizarte, ni nada. O sea, al hándicap de tener una patología te encuentras con que en la sociedad quedas ahí en el plano de, bueno, persona que no sirve. Claro, entiendo que además en este caso hay tantas historias como pacientes de lupus hay, ¿no? Porque entiendo que depende mucho de la época, ¿no? De tu vida, donde te lo diagnostiquen, ¿no? También la compatibilidad tanto de los estudios del trabajo, etcétera. ¿Cómo influye esa diversidad en las historias? Claro, el lupus afecta en un rango muy grande de edad, pero principalmente entre los 15, los 20, los 25, ¿no? Y digamos que en esa edad hoy se está estudiando en la mayoría de los casos. Claro. Bueno, pues la gente que está estudiando en esas edades es gente que pretende hacer un futuro con una carrera y continuar con un puesto de trabajo, que es lo que quiere estudiar. Y las situaciones de que se complique la enfermedad, de que tengas ingresos continuos, de que tengas pruebas continuamente, que tienes que ir a hacerte analíticas, hacerte pruebas, ir a la consulta médica, no te permite un ritmo normal de estudio. Y eso, pues obviamente, lo pagas, quiero decir, intentas a lo mejor, bueno, pues dices, bueno, no lo saco en un año, lo saco en 2, pero realmente te exige muchísimo, muchísimo esfuerzo físico y mental, y la enfermedad de por sí eso se lo come ya. Cuando ya eres mujer adulta, pues que estás en tu puesto de trabajo, pues todo depende. Esto es muy gallego, pero no todos los trabajos van a poder ser compatibles. Hay uno de los problemas que tenemos es que no nos podemos exponer al sol, y bueno, pues imagínate todo el catálogo de puestos de trabajo que ya solo por eso quedan descartados. ¿No? O sea, si estás en uno de esos, ya pues, imagínate que eres socorrista en la playa. ¿Sabes? O jardinero, o sea, hay puestos de trabajo que ya quedan completamente descartados. Si es uno de los que tenías, pues tienes que buscar otra alternativa. O si no, pues no puedes retomar el trabajo. Y claro, hemos hablado del terreno laboral, pero hay otros igual o incluso más importantes, ¿no? Que al final pues son los vitales, como tú has dicho también, las expectativas de vida, viajar, ¿no? Puede ser, y también pues la maternidad, etcétera. ¿Cómo puede afectar también en esos otros ámbitos? A ver, la maternidad a día de hoy es algo que las pacientes con lupus que quieren ser madres tienen que seguir un control, un seguimiento, tiene que ser en el momento adecuado. Nosotros siempre decimos que es un embarazo a 3, el médico, nosotras y bueno, y la persona que pone la otra parte, ¿no? Pero hace años, bueno, era un tema que estaba completamente, bueno, digamos que no aconsejado, ¿no? Por el tema de que se podía complicar la enfermedad y poner en riesgo pues a la madre o incluso al bebé, ¿no? Hoy en día las que quieren ser madres, ya te digo, pues lo pueden hacer, y eso es, no te puedes imaginar la ilusión que hace. Claro. Porque
cuando te diagnostican y te dicen que no puedes ser madre, si en ese momento tú no tenías ese instinto y a lo mejor tampoco te planeabas o te lo planteabas ni a futuro ni así, pues tampoco, ¿no? Claro. Pero hay muchas mujeres que sí bueno, es un instinto que ya tenían desde muy temprano. Y añade un peso más, ¿no? A lo duro que es. Y a no poder, claro. ¿no? Y después te encuentras con la temática de que tú decides ser madre porque tú quieres ser madre. Pero tienes que ser consciente que vas a traer una vida al mundo que va a tener una madre con una enfermedad. Y te planteas si realmente es egoísmo el decir, bueno, la voy a condenar hijo, ¿no? O hija, a vivir con una madre que tiene una patología. O realmente dices, bueno, pues adelante, yo puedo y vamos para adelante, ¿no? Bueno, después vienen las bofetadas de realidad, pero a priori sí es cierto que hoy por hoy es un gran logro que las mujeres con lupus puedan ser madres. Pues algo positivo, ¿no? Sí. También en cuanto a eso y avance, ¿no? Sí, Porque sí, por supuesto. Al final también es importante dentro de la gravedad de la situación y todo, ¿no? Poder Claro, es tener que cierta normalidad. era lo que hablábamos, o sea, tú te ves que vas a ser una carga, que vas a ser, Claro. que no vas a poder ser activa, que no vas a poder ser una mujer y que también te dicen, bueno, pues si querías ser madre, olvida que tampoco puedes, es como que te parten. Claro. Sí. Te cortaban absolutamente todo. Hemos hablado cómo una enfermedad como lupus puede ser muy solitaria, sobre todo en los primeros momentos de diagnóstico, cuando tu vida se pone patas arriba y no sabes qué expectativas tener. Gracias al testimonio de Nuria podemos saber que realmente hay esperanza, que puedes organizar tu vida y la importancia también, si te acaban de diagnosticar, de encontrar recursos, información fiable y asociarte, encontrar esos recursos, esas asociaciones como Felupus que te van a ayudar a ordenar tu vida como lo necesites. Si eres paciente, sigue alzando la voz y todos como sociedad creo que tenemos que ser un poco más conscientes de una enfermedad que tiene tantas implicaciones como el lupus. Si quieres seguir escuchando la conversación con Nuria Carballeda, tendrás que darle al play al siguiente episodio. El propósito de Medicina por un tubo es aportar conocimiento, dar voz a quienes más saben y mejor conocen las patologías que más nos afectan. Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, seguirá con nosotros en la próxima entrega para profundizar aún más en el lupus, una patología a la que muchos médicos llaman el gran imitador. En Medicina por un tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.